Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Cristian Murillo. Yo soy Juliana Tolosa. Y yo, Susana López. Hoy hablaremos de un tema tan misterioso como real: la amnesia disociativa, una condición en la que la mente literalmente decide olvidar para protegerse. ¿Se imaginan despertar y no recordar parte de su vida? Un día, un nombre o un suceso que todos los demás recuerden menos ustedes. Suena como una película, pero le ocurre a personas reales. Para entender por qué ocurre esto y cómo afecta la vida de quien lo padece, hoy nos acompaña la psicóloga clínica Sara Barros, recién egresada de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en salud mental y acompañamiento emocional. Gracias por invitarme. Es importante hablar de estos temas con sensibilidad y rigor, sobre todo porque muchas veces pasan desapercibidos o se confunden con simples olvidos. Antes de entrar en materia, los tres estuvimos revisando información sobre este tema y encontramos datos muy interesantes. Según la Organización Mundial de la Salud, la amnesia disociativa hace parte de los llamados trastornos disociativos, es decir, condiciones en las que la mente se desconecta de recuerdos, pensamientos o emociones como una forma de defensa. Y también, según el manual MSD de psiquiatría, este tipo de amnesia no tiene que ver con un golpe en la cabeza ni con un daño cerebral. Es algo que ocurre con la mente, literalmente bloquea recuerdos muy dolorosos o traumáticos para protegernos. Yo leí en un artículo de Mayo Clinic que muchas personas que la padecen pueden pasar semanas o incluso meses sin recordar información personal importante, como su nombre o su historia de vida. Imaginen lo desconcertante que esto debe ser. Con toda esta información, creo que vale la pena empezar por lo básico. Sara, ¿qué es exactamente la amnesia disociativa? La amnesia disociativa es un trastorno en el que la persona no puede recordar información personal importante, generalmente relacionada con un hecho traumático o muy estresante. No se debe a una lesión cerebral ni a una enfermedad física, es una respuesta psicológica. Entonces, ¿es como si el cerebro cerrara la puerta a los recuerdos que duelen? Exactamente, es un mecanismo de defensa del cerebro para proteger al individuo del impacto emocional. Eso suena a que el cuerpo nos protege, pero también nos priva de una parte de nosotros mismos. A veces, por estrés o miedo, sentimos que la mente se bloquea. A mí me pasó antes de un examen importante, me quedé en blanco. Claro, luego recordé, pero me imagino que la amnesia disociativa es ese bloqueo, pero va más allá. Así es, como dije anteriormente, la amnesia disociativa suele aparecer después de traumas intensos, abuso, violencia o pérdidas emocionales fuertes. El cerebro, en su intento por protegerse, separa a las personas del recuerdo doloroso. ¿Y esos episodios pueden durar mucho tiempo? Sí, la duración varía según el caso. Puede ir desde unos minutos hasta unos meses e incluso hay personas que olvidan su identidad temporalmente, lo que se conoce como fuga disociativa. ¿Y qué tan frecuente es este trastorno, Sara? ¿Se presenta con frecuencia o es algo muy poco común? No es muy frecuente, pero tampoco es tan raro como muchos creen. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de amnesia disociativa aumentan en contextos donde hay violencia, abuso o estrés prolongado. Se estima que entre 1 y 3% de la población podrían experimentar algún episodio disociativo a lo largo de su vida. Debe ser devastador sentir que no sabes quién eres ni por qué. Algo que me llamó mucho la atención mientras investigaba es que muchos casos de amnesia disociativa están relacionados con experiencias que superan la capacidad emocional de una persona, a veces por estrés o miedo extremo. La mente se bloquea como una forma de autoprotección. Me hizo pensar a veces en que uno se queda en blanco por nervios, pero aquí hablamos de algo mucho más profundo, donde el recuerdo simplemente se borra por completo. Sí, exactamente, Juliana. Esa comparación es muy acertada. En la amnesia disociativa, la mente actúa como un escudo. He visto casos en los que el cerebro literalmente crea un muro entre la persona y el evento traumático. Y no es algo voluntario, es un mecanismo automático, casi instintivo. Es la forma en que la mente dice, esto te hizo tanto daño que no estás lista para recordarlo todavía. Cuando uno entiende eso,
deja de ver la amnesia disociativa como una enfermedad extraña y empieza a verla como una reacción humana ante el dolor. Según la OMS, estos episodios suelen aparecer después de traumas muy severos. Es impresionante pensar que el cerebro, en su intento por protegernos, también puede alejarnos de una parte de nosotros mismos. Totalmente, Cristian. A veces la gente cree que olvidar es debilidad, pero en realidad es una forma extrema de resistencia. Es la manera en que la mente conserva su equilibrio cuando el sufrimiento es demasiado. Sin embargo, esa protección tiene un costo. Se pierde la continuidad de la propia historia y eso genera mucha confusión, miedo y culpa. Debe ser devastador sentir que no sabes quién eres ni por qué, pero al mismo tiempo hay algo esperanzador en entender que ese olvido tiene un propósito, y es proteger. Sí, y por eso, cuando alguien atraviesa un proceso así, más que juzgarlo, hay que acompañarlo. La memoria puede doler, pero también puede sanar. Lo importante es dar espacio para que esa persona se sienta segura cuando empiece a recordar. Vivir con lagunas en la memoria debe generar angustia, miedo o incluso culpa. Exacto, muchos pacientes sienten que están perdiendo el control, por eso es vital que se les escuche y se les acompañe, no que se les cuestione. La OMS enfatiza que los trastornos disociativos son una forma de defensa frente al trauma, no una debilidad mental. Entender eso cambia completamente la forma en que miramos todos estos casos. Y también nos recuerda que cuidar la salud mental es tan importante como cuidar nuestro cuerpo. Olvidar puede ser una forma de sobrevivir, pero recordar es una manera de sanar. Y aunque la mente se proteja, el corazón siempre busca entender. Si alguien que nos escucha se siente identificado, no está solo. Pedir ayuda profesional es un acto de valentía. Gracias a nuestra invitada, la psicóloga Sara Barros, y a todos los que nos escuchan. Recuerden, cada memoria tiene un propósito, incluso las que duelen. Gracias por abrir estos espacios de diálogo. La salud mental necesita ser escuchada. Y así llegamos al final de este episodio. Esperamos que lo que hayan escuchado hoy les haya dejado una reflexión, una idea o al menos una historia para recordar. Les habla Cristian Murillo, Juliana Tolosa y Susana López. Y esto fue Entre la cabeza y el corazón. Nos escuchamos en el próximo capítulo con más voces, más historias y más temas que nos invitan a pensar. Gracias por acompañarnos. Si te sientes triste, endúlzate la vida con los brownies de Delicias. Una extensión de nuestro podcast está en TikTok como A Medias No Podcast. Si te sientes identificado con estos temas, allá hablaremos un poco más sobre esto y a profundizar.